¿Y quién grabó? Yo. Kevin grabó. ¿Alguien más que quiera unirse para grabar las clases? Bueno, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí en el link de bueno, en la descripción les puse el link del Drive con las grabaciones. Ay, no, ¿me lo puedes compartir? Ah, sí. O, mm, a ver, yo voy a crear mejor una carpeta y díganme quién puede grabar. ¿Quién más aparte de Kevin puede grabar? Kevin. Yo no puedo conectarme a la clase de Salvador. Si pudiera, a esa hora no puedo. Eh, si pudiera, yo grabo la clase, pero no puedo. Entonces, ¿alguien más? Aparte de Kevin, porque si por alguna razón no puede grabar Kevin o ya no quiere grabar, o no se conecta a todas las clases, entonces mm, pues no se van a grabar todas las clases. Bueno, esta va a ser la carpeta. Y Kevin, ¿me pasas tu correo, Ah, sí, voy. por favor? No saben grabar en Mac. Mm, ¿Por qué no quieren grabar? ¿O no pueden grabar? Kevin, a ver. Sí, algunos están en la fac. Bueno, espero alguien pueda grabar. Sí, espero que alguien más este, pueda grabar. Y si alguien más puede, ya me avisa. Igual hay que ponerse de acuerdo con Kevin por si él no puede grabar. Mm, bueno, este, ahora sí ya empezamos. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Bueno, Sí. entonces, ¿dónde nos quedamos? ¿Se acuerdan? Vimos todo esto, listas, funciones. Creo que por aquí nos quedamos, no me acuerdo. A ver. Bueno, desde aquí, ¿no? ¿Cómo se crea una lista? Pues con la función list y le tenemos que pasar los elementos que van a componer la lista. Una lista pues es este, un objeto que admite elementos de distinta, elementos distintos. No todos tienen que ser vectores, no todos tienen que ser números, no todos tienen que ser matrices. Y ¿qué más? Podemos acceder
elementos de listas, pues con doble corchete. ¿Qué más? Ay, no he creado esto. Es que no. Bueno, nos vamos aquí, desde aquí, correr. Una matriz, ya saben, con... Ay, tengo que correr todo el código. A ver. Ya está. Bueno, entonces una matriz. Aquí ya tenemos una matriz. Podemos cambiar la dimensión. Podemos filtrar entradas con corchetitos y condicionales. ¿Qué más? Podemos calcular la transpuesta. Podemos pegar renglones. Las matrices por renglones o por columnas. Multiplicar matrices. Y crear listas. Bueno, entonces una lista ya sabemos qué es, cómo se acceden a elementos de una lista con doble corchete, también con pesitos y el nombre del elemento. Una función, esta es la sintaxis de una función. Le tenemos que pasar los parámetros que tiene que hacer la función y que nos regresa. Podemos graficar con la función curve, con la función plot, con la función ist, con la función, ¿cuál otra? Bueno, otras que luego vamos a ver. También podemos graficar en ggplot. ¿Qué más? Pero vemos un ejemplo de ggplot más abajito. Esta función optimize, que es la que nos optimiza dependiendo de si queremos el máximo, el mínimo, en qué intervalo y qué función. ¿Qué más? Names, help, con help o con la ventanita de aquí en esta barra de búsqueda podemos encontrar la documentación de cualquier función. Cómo se leen archivos .csv o .txt. Esta es una base de datos que vamos a estar ocupando, que se llama PangChorners. Entonces un read.csv es una base de datos de cuentavientes, sí, de clientes de un banco. Entonces vemos aquí en un head que tiene, bueno, de hecho aquí nos aparece, son 23 variables, 10.127 observaciones. Bueno, algunas variables, entre sus variables se encuentra esta de número de cliente, attrition flag, la edad, el género. ¿Qué más? El número de dependientes. Por aquí dicen que para grabar en la Mac es una combinación de teclas. Sí, si alguien puede grabar, pues estaría súper bien para que no grabe todas las clases que vi. Bueno, entonces estatus marital, nivel educativo, número de dependientes, categoría del salario, etcétera. Entonces, bueno, ahorita vamos a... sí, más abajo vamos a hacer un análisis descriptivo de esta base de datos. Pero antes, ¿cómo se crea un data frame? Pues con data.frame. Y ya le pasamos las columnas del data frame. Podemos acceder igual con corchetes y con índices a las columnas o a los renglones. Podemos ocupar la función cat para crear cadenas de texto. ¿Qué más? Variables categóricas y factoriales. Pues una variable categórica y factorial tiene distintas categorías. Y aquí en R, con la función factor, nosotros podemos transformar pues una variable de tipo factorial, y cuando la pasamos a una variable de tipo factorial y la mandamos a llamar, bueno, x factor de x, y la mandamos a llamar,
nos arroja también qué niveles o qué categorías tiene esa variable de tipo factorial. El vector x tiene entonces las letras A, B, B, C, y pues ya se reconoce como una variable de tipo factorial con los niveles A, B y C. Variables seguramente de tipo factorial las ocuparon en sus cursos de regresión, ¿sí, no? Cuando ajustaron un modelo de regresión y tenían que pasar las variables que tenían categóricas a una de tipo factor. Bueno, aquí en R. ¿Qué más? Ejemplito de data frame. Bueno, este es un ejemplo de simulación de un modelo logístico. Bueno, solo lo puse porque hice algunas gráficas, ¿no? Con la función ist, yo grafico un histograma. ¿Qué más? Ist. Este es un histograma ahora de otra variable, de este data frame. ¿Qué más? Bueno, esto solo es una simulación. Table, con el comando table yo creo una tabla, que una tabla pues simplemente nos va a contar, en este caso, cuántos ceros hay, 8413, cuántos unos hay, 1587. O también podemos ocupar table para crear tablas cruzadas, la media de la variable p, head, como es un ciclo, ciclo while. ¿Ya vimos estos ciclos? ¿Ya los checamos o no? Creo que sí se menciona. ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, vimos los ciclos. Bueno, entonces rápidamente. While es un ciclo que tiene cierta condición. Nosotros le pasamos cierta condición. Mientras se cumpla esa condición, pues se va a hacer lo que pongamos nosotros en los corchetes. En el momento en que no se cumpla la condición, pues se sale del ciclo, termina el ciclo. If else, pues igual tenemos una condición y si se cumple, ponemos qué tarea se tiene que hacer. En el caso que no se cumpla, también ponemos qué tarea tiene que hacer. Y creo que sí vimos la diferencia entre if y if else. If else, acuérdense que es vectorizable. If solito no. Función, es una función. Una función, bueno, aquí está la sintaxis de una función. Más adelante igual vamos a ver algunas funciones, vamos a crear algunas funciones. Y pues sí es importante que tengan clara cómo es la sintaxis. Ya saben, aquí entre paréntesis los argumentos, qué cosa recibe la función. Luego entre los corchetes, qué va a ser la función, y en return, qué nos regresa la función. ¿Qué más? Gráficos en R. Creo recordar que esto sí lo vimos. Bueno, entonces simulé dos vectores de una normal y de una exponencial. Con el comando par mthrow, yo puedo dividir la ventana de gráficos en dos. Bueno, en este caso en dos. Dos, el primer índice nos indica el número de filas y el segundo de columnas. A ver, voy a ampliar por aquí la ventanita porque no me grafica nada. Ya, entonces es el número de filas, que en este caso sería 2, y número de columnas 1. Hay que regresar si ya no queremos ocupar esta ventana dividida. De nuevo, compare mthrow 1, 1. ¿Qué más? Un histograma de la variable x. ¿Qué más? Le pegamos una curva encima. Igual aquí le pegamos una curva encima. La primera curva fue la curva de una densidad normal con media x, con la media de x y la desviación estándar de x. La segunda es una curva que no se estima la densidad
un método, ¿cómo se llama? Creo que de kernels, la densidad de los datos que le pasemos. ¿Qué más? Podemos agregar etiquetas. Podemos simular variables aleatorias. Yo creo que la mayoría ya conoce estas funciones, las que nos calculan la densidad de probabilidad, la distribución acumulada, la cuantiles y nos generan números aleatorios. Como les dije, hay que tener cuidado con la parametrización. Por aquí en la documentación nos aparece. Con parámetros shape y scale. Entonces, la gama está parametrizada de esta forma. Aquí está la función de densidad. También podemos pasarle el otro parámetro que es el de tasa. Si le pasamos en lugar de scale, rate, a esta función de gamma, p gamma, q gamma, r gamma, entonces la parametrización, ¿cómo sería? La e sería e a la menos x por sigma y por aquí sería, este estaría arriba, me parece. Bueno, la parametrización cambia, hay que tener cuidado. La siguiente clase vamos a ver, yo creo que les voy a mandar un documento donde vengan las parametrizaciones. No se los voy a mandar porque las parametrizaciones vienen en las notas de Salvador, ¿verdad? Sí vienen ahí en su presentación. Igual, sí, solo le subió presentación, ¿verdad? No le subió notas en PDF, en un documento. Bueno, entonces ahí están las parametrizaciones. Voy a ver si les hago un documento donde tengan las parametrizaciones que vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí en la parametrización que vamos a ocupar para la exponencial es la de escala, que es la que lleva el parámetro lambda dividiendo. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí hay un ejercicio que es de simulación, pero que me interesa de este ejercicio que vean cómo se hace un gráfico con ggplot. ¿Ya todos saben ocupar ggplot? Un poquito. Bueno, lo básico. Bueno, entonces, pues, sí. ggplot, lo que tiene ggplot es que sus gráficas salen bonitas, ¿no? Entonces, no sé, cuando entreguen sus tareas o entreguen algún trabajo, hagan algún reporte, pues siempre se va a ver mejor la gráfica o va a tener mejor presentación si ocupamos ggplot a que si ocupamos las funciones normales, los plots normales. Bueno, entonces aquí tenemos 4 variables aleatorias. Las primeras dos tienen distribución normal estándar, las segundas dos tienen una distribución normal 1, 1 y hay que encontrar la distribución de, bueno, solo está el ejemplo del primero, que es de x barra más z barra. X barra más z barra se sigue distribuyendo normal. ¿Con qué parámetros? 1, 1. Aquí abajito vemos cómo se hicieron las simulaciones. Primero mandamos a llamar la librería ggplot. Hacemos las simulaciones y hacemos igual la operación x barra más z barra. Y primero una gráfica con la función ist, le pegamos la curva de una normal con parámetros 1, 1 y ahora con ggplot. Entonces ggplot viene como que, o se construye, un ggplot se construye como por capas, ¿no? La primera capa justo es la capa que tiene los datos, donde le vamos a pasar el data frame con el que vamos a trabajar.
y la variable. En la segunda capa, pues vamos a indicarle a ggplot qué tipo de gráfico queremos. En este caso sería un histograma. Y le podemos agregar otras capas que son opcionales para poner, por ejemplo, stat.función. Esta capa la utilicé para pegarle encima la curva de una normal con parámetros 1, 1. Y bueno, otras capas son para poner el título y etiquetas en los ejes. ¿Qué más? Bueno, entonces este es el histograma que yo hice en ggplot. Ahora vamos a regresarnos con la... Ajá. Sí, vamos a ver esta base de datos que es Bank Chornets. Vamos a hacer un pequeño análisis descriptivo. Primero un vistazo, hace rato ya habíamos visto esto. Son 23 variables y ahorita la que vamos a ocupar es la... ¿Cuál? La de credit limit, límite de crédito. Vamos a ocupar esta. Límite de crédito, un summary, por aquí nos aparece también, un str. Igual aquí nos aparece la variable de límite de crédito. ¿Dónde está? Aquí está. Es numérica. Aquí nos aparece. Vamos a aplicarle el attach. ¿De qué tipo es la variable de límite de crédito? Es de tipo double. Los nombres de la base de datos desde las variables. La media de la variable límite de crédito es de 8.631. Cuantiles, el mínimo es de 1.438, el máximo es de 34.516. ¿Cuál es la varianza? ¿Cuál es la desviación estándar? La varianza es muy grande. Desviación estándar 9.088. El rango, pues ya vimos el valor mínimo y máximo. Un histograma, ¿cómo se ve? Justo las variables aleatorias que nos modelan montos de reclamación van a tomar esta forma. ¿Qué es esta forma? Ya vimos que, bueno, recordamos y lo vieron ayer con el profesor Salvador, que una variable que nos modela montos de reclamación es positiva, es continua y tiene igual un sesgo a la derecha. El sesgo a la derecha se ve así. Se ve con una cola larga hacia la derecha. El sesgo a la izquierda se vería pues del lado contrario, ¿no? Tendría una cola larga por la izquierda. ¿Qué más? Un box plot, así se ve. Y pues justo, ¿no? Sin ver el histograma podemos darnos una idea de cómo está la distribución de los datos. La mayoría se concentra aquí y tenemos un montón de, bueno, esta distribución o estos datos tienen una cola larga. Tenemos muchos, ¿cómo se les dice? Outliers o datos atípicos. El boxplot justo nos, nos ayuda a encontrar los datos atípicos. Y bueno, lo primero que vamos a ver en riesgo es cómo ajustar una curva, cómo ajustar una distribución a este tipo de datos. Si no se puede ajustar una distribución a este tipo de datos, de las comunes, exponencial, gamma, log normal, ¿cuál otra? Weibull, no sé si se me pase otra. Weibull, etcétera, que justo tienen esta característica positivas con sesgo a la derecha. Si no se puede hacer eso, lo más seguro es que sea porque
tenemos muchos outliers. O dicho de otra manera, la cola de esta distribución es pesada. Ujú. Y ya cuando la cola de mis datos sea pesada, necesitamos aplicar otra teoría que se le llama teoría de valores extremos. Justo es lo que vamos a ver después de esto. Y bueno, entonces alguien que recuerde o que nos diga cuál es el procedimiento para ajustar un modelo de severidad, un modelo conocido a los datos, ¿qué se tiene que hacer? André levantó la mano. Pues me acuerdo que había métodos de ajuste, ¿no? Sí, Estaba el Bumpers, el Mayhem, y no me acuerdo cuál otro. sí. Más bien, bueno, a ver, primero, para ajustar un modelo, que son los modelos que vamos a ocupar, ya saben, tienen característica de tener sesgo positivo y ser positivas las variables, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis descriptivo de los datos, ya que vimos más o menos y obviamente también hay que conocer qué modelos podrían quedar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, uno de los modelos que podemos ajustar es exponencial, gamma, log normal, Weibull, Pareto, etcétera, que justo tienen esa característica de tener sesgo positivo o sesgo a la derecha. Ya que hicimos análisis descriptivo, ahora hay que ajustar el modelo, o sea, estimar parámetros. ¿Y qué métodos conocen ustedes para estimar parámetros? Eso se ve en inferencia estadística. ¿Qué métodos ocupamos para estimar parámetros? Pues máxima verosimilitud, momentos, mínimos cuadrados. ¿Cuál otro? Eh, bueno, los más comunes son máxima verosimilitud y momentos. Uh-huh. Entonces, estimamos los parámetros de, por ejemplo, de un exponencial con los datos que tenemos. Y ya que estimamos los parámetros, ¿ahora qué se hace? Podremos ver que también se ajusta el- Ajá, sí, la curva a los datos reales. sí, exactamente. Podemos, y eso sí lo vamos a hacer ejercicios de eso. Vemos que también se ajusta la curva de la distribución con el parámetro que estimamos. Uh-huh. Entonces el histograma, podemos graficar el histograma y encima la curva exponencial, por ejemplo, con el parámetro estimado, con ese parámetro. Podemos hacer QQ-plots, PP-plots y pero una prueba, esas solo son como que pruebas gráficas, ¿no? Que no tienen como que mucho valor. O sea, sí nos dan una idea de, por ejemplo, si hacemos el gráfico y la curva se ve que sí sigue los datos, entonces pues sí, podemos estar pensando en que nuestros datos siguen esa distribución con esos parámetros, pero también hay que realizar pruebas de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis para, ¿cómo se les llama? Pruebas de bondad de ajuste, eh, hay que hacerlas. ¿Qué pruebas de bondad de ajuste ustedes recuerdan? ¿O qué pruebas ustedes vieron de bondad de ajuste? Pues la de Kolmogorov-Smirnov, la de Anderson-Darling,
la G cuadrada, etcétera, ¿sí? Entonces, esas son pruebas de bondad de ajuste para ver qué también se ajustan pues nuestros datos al modelo que proponemos, que bueno, pues ese modelo va a ser el que lleve el parámetro que pues nosotros estimamos por máxima verosimilitud, por momentos, etcétera. Bueno, entonces de todos modos vamos a ver eso un poco con más detalle. Y vamos a ver ejemplos, obviamente. Bueno, entonces seguimos con el análisis descriptivo. Bueno, ya vimos el boxplot. El boxplot está aquí. Tenemos muchos outliers y justo, ¿no? También en el histograma se ve que como que justo en el límite, más bien en el máximo, hay como un tope, ¿no? Ya del máximo no pasa el límite de crédito. ¿Qué más? Length. Aquí lo que hice fue calcular el número de datos que están por encima o bueno, que se consideran outliers según el boxplot. ¿Qué más? La mediana del límite de crédito. Calculamos también el sesgo y la kurtosis. ¿Alguien que me diga qué es el sesgo y la kurtosis? ¿Qué tipo de medidas son? El sesgo y la kurtosis. ¿Es qué tan aplastada está la curva, no? No, O sea, la kurtosis. la kurtosis, sí, la kurtosis justo nos dice que tan aplastada está la curva. A ver, déjenme ver. Por aquí tengo mi presentación que no se las he enseñado. Creo es esta. Ajá, sí, es esta. Por aquí viene justo esto. Aquí viene el proceso de modelación que más o menos les acabo de explicar. Igual les paso esta presentación. A ver. Ya. Más o menos estos son los pasos, proceso de modelación del riesgo. Ya lo platicamos ahorita. ¿Cómo se llama? ¿Cómo son las variables aleatorias asociadas a monto de reclamación? Igual ya vimos cómo es. Estas son las principales familias paramétricas para modelar el riesgo. Y bueno, aquí está el paso a paso, ¿no? De cómo ajustar alguno de estos modelos: exponencial, Weibull, gamma, Pareto, log normal, Burr, a nuestros datos, a datos reales. Entonces, pues hay que reconocer la familia de modelos subyacentes, pues estadística descriptiva, lo que estamos haciendo ahorita. Calcular medidas descriptivas, gráficos estadísticos, etcétera. Luego estimar parámetros y por último verificar el ajuste realizado. Entonces, reconocimiento del modelo, que es justo lo que estamos haciendo ahorita con la base de datos. Ver cuál es la forma de la densidad, cuál es la simetría, qué tan simétrica es, si es unimodal o multimodal, cuál es la forma de la función de distribución. Entonces, pues hacer esto y reconocer el modelo, pues ahora sí que ya es cuestión de práctica. Lo primero, métodos descriptivos, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Calcular las medidas de tendencia central. ¿Y qué es una medida de tendencia central? Pues un valor central que representa los datos. Las medidas de dispersión pues nos miden el grado de dispersión o de variación de los datos respecto a una medida central.
Y por último, las medidas de forma, que son justo las que yo les preguntaba. El sesgo y la kurtosis son medidas de forma. El sesgo nos dice qué tan simétrica es nuestra distribución. Ahorita veíamos que... sí, se puede pintar. Ahorita veíamos que las variables aleatorias asociadas a los montos de reclamación tienen una densidad que se asemeja más a esta cosa, ¿no? Tienen sesgo a la derecha o sesgo positivo, se ven así. La cola derecha, a esta parte de la curva de densidad se le llama cola o tail en inglés. Entonces esta es más larga que la cola izquierda. La derecha es más larga que la cola izquierda. Entonces, pues justo esta es una característica de este tipo de distribuciones. La distribución es asimétrica a la izquierda o tiene sesgo positivo si se ve de esta forma. Y bueno, ¿cómo calculamos el sesgo asimetría? Pues con cierta fórmula y dependiendo, y obtenemos un número. Dependiendo de ese número nosotros vamos a poder decir, sin graficar nada, si la distribución es asimétrica a la derecha, izquierda o si es simétrica. Si el número que obtengamos al calcular el sesgo, que el sesgo pues se puede calcular rápidamente en R, es cercano a 0, entonces pues sí podemos decir que es simétrica la distribución. Ahora la kurtosis justo lo que el compañero nos decía, nos dice qué tan aplastada está la densidad. Igual en R se calcula, hay cierta formulita. Y dependiendo del valor que obtengamos de kurtosis, nosotros vamos a poder decir si es leptocúrtica, si está muy alargada, si está muy aplastada, platicúrtica o mesocúrtica. El punto de referencia es para decir que una curva es mesocúrtica es el de una normal estándar. Una distribución normal estándar tiene una kurtosis igual a 3. Si es más grande que 3 la kurtosis de nuestros datos, entonces podemos pensar en una curva leptocúrtica. Si es menor a 3, en una platicúrtica. Si es cercana a 3, pues mesocúrtica. ¿Qué más? Bueno, entonces los primeros métodos gráficos, histograma, ahorita hicimos un histograma, diagrama de tallo y hoja, un boxplot, curvas suavizadas de densidades tipo kernel, curva de la función de distribución empírica y gráficas de probabilidad. Bueno, entonces nos regresamos aquí a la descartar. AR. Sesgo, kurtosis y moda. Pues ya es lo último que calculamos. Bueno, ahorita entonces ya hicimos este análisis descriptivo. Ahora, todavía no vamos a pasar a la parte de estimación de parámetros, pero sí vamos a ver aquí en R las principales familias paramétricas para modelar el riesgo, que ustedes ya las estuvieron viendo ayer, junto con sus parámetros, etcétera, y ciertas características que tiene. Entonces, pues vamos a ir simulando algunas de estas. Bueno, la primera es la exponencial. El parámetro que ocupa es rate. Y con la función de x, pues calculamos densidad, px, probabilidad acumulada, cuantiles y bueno, aquí simulé algunos datos y les pegué encima del histograma pues la curva. Así se ve una exponencial. Y bueno, estas familias paramétricas o estas
variables que vamos a ver, se dice que son distribuciones de cola pesada. Ujú. Es decir, ya les dije más o menos que es una cola pesada cuando los datos o cuando hay una probabilidad relativamente grande en esta parte de la distribución, o sea, pues en la cola, que justo es la cola derecha, decimos que una distribución es de cola pesada. Incluso vamos a ver algunas formas de saber si una distribución, si una densidad tiene cola pesada o no. Ujú. ¿Qué más? Bueno, y entonces como que el punto de partida o la variable aleatoria que podría decirse que está entre una densidad de cola pesada y una de no, es la exponencial. Ujú. Que podría decirse que, bueno, sí, es más o menos como el punto. Todas las demás que vamos a ver tienen una cola más pesada que la exponencial. ¿No? Es decir, si nosotros graficamos aquí una curva, no sé, una log normal con misma media y misma varianza, debería de verse en esta parte un poco más arriba, la curva, en esta parte derecha, un poco más arriba que la exponencial. Ujú. Bueno, entonces la gama tiene dos parámetros, shape, scale, y bueno, ¿cómo se ve? Se ve así. Ajá, así se ve una gama. Y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Que una gama es generalización de la exponencial. Si sumamos n exponenciales con mismo parámetro, obtenemos una distribución o que su distribución es gamma, con parámetros n, que es el número de exponenciales, y el mismo parámetro de la exponencial. Log normal. PL norm, QL norm. Así se ve una curva log normal. No les he dicho los parámetros. Esta log normal tiene parámetros de media y de desviación estándar. La media y la desviación estándar no son la media y desviación estándar de la log normal, sino de la normal. Uh-huh. ¿Qué más? Y bueno, ustedes ya saben, ¿no? Que una log normal, o bueno, ¿saben cuál es la relación entre una distribución normal y log normal? Sí, si elevas una variable normal, la aplicas exponencial, es una log normal. Y viceversa, hacia la log normal aplica el logaritmo, queda la normal. Queda la normal. Bueno, la normal. Ajá, Ajá. justo eso es lo que acaba de decir el compañero. Uh-huh. Y como les dije aquí, los parámetros de la log normal en R son la media y desviación estándar de la normal de la que proviene la log normal. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, entonces aquí hay un histograma de la log normal. Weibull, log normal tiene una cola más pesada que las dos anteriores, gamma y exponencial. Ahora la Weibull. Weibull tiene dos parámetros, shape y scale. Weibull la graficamos. Ajá, y bueno, aquí nos aparece. Igual tiene una cola más pesada que las anteriores. Y la Pareto, que con la Pareto sí vamos a trabajar mucho. Bueno, y esta es Pareto de tipo 1. Ajá, Pareto de tipo 1, porque también si ya empezaron a ver estas familias paramétricas, la Pareto tipo 1, hay Pareto tipo 1, Pareto tipo 2, Pareto tipo, no sé, 3 o hasta 4 creo, y son distribuciones Pareto, todas son Pareto que están parametrizadas de distinta forma, incluso hay algunas que tienen más parámetros, 3 hasta 4 parámetros. Esta distribución Pareto no viene por default, no viene aquí en R, en el
paquete de base. Teníamos que mandar a llamar una librería que vamos a ocupar mucho, que es la librería Actuar. Entonces, pues les recomiendo que vayan instalando esta paquetería, porque justo esta paquetería trae un montón de funciones que se ocupan para modelar riesgos. Entonces, pues sí, vayan instalándola en su compu. ¿Qué más? Librería Actuar. Entonces, esta de Pareto es Pareto de tipo 1. La siguiente clase vamos a checar un poco más estas parametrizaciones. Pareto. Y bueno, así se ve una Pareto. Una Pareto tiene cola más pesada que las anteriores. Burr. Una Burr. Burr tiene tres parámetros. Es más o menos parecida a la Pareto, con la diferencia en que por tener 3 parámetros la Burr es un poco más flexible, ¿no? Tiene 2 parámetros, Shape 1, Shape 2 y de escala. Igual esta Burr viene en la paquetería Actuar. Y bueno, así se ve una Burr. Bueno, entonces la siguiente clase continuamos checando un poco estas familias paramétricas y eso sería pues todo por hoy. Les subo en un rato la grabación. Les subo en un rato la grabación y vayan pensando quién más quiere grabar las clases. 5 integrantes por equipo. Igual me van mandando correo, por favor, para irlos anotando. Nos vemos, chicos. Gracias, hasta luego. Nos vemos, Kevin. Disculpa, ¿solo se te manda a ti el correo o igual al profe? No, a mí porque ¿Solo a ti? el profe recibe muchos correos y luego ya no los contesta. Entonces, a mí, por favor. Es 5, ¿verdad? 5, máximo 5. 5. Ah, ok. Gracias. Nos vemos.